Señor y Padre, te damos las gracias por el privilegio de poder escuchar tu voz, de poder atender a tu palabra, de poder estar en tu casa, Señor, de poder sentir tu presencia. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio de poder estar aquí. Señor, te doy las gracias especialmente por poder estar aquí, por poder disfrutar de la comunión de mis hermanos y por poder experimentar, Señor, sentir tu presencia y tu abrazo en esta tarde. Señor, permite en el nombre de Jesús que no haya nadie en esta tarde que salga sin sentir tu abrazo, Señor, sin sentir tu calor, sin sentir tu aprobación, tu consuelo, tu fortaleza, tu aliento en tu vida. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Lo que quiero compartir esta tarde con vosotros es algo bastante breve, pero es algo que la semana pasada, cuando el pastor me pidió que compartiera el jueves pasado, que no pudimos venir. Costó trabajo parirlo, costó trabajo meditarlo, fue una lucha y un conflicto grande, y luego no vine porque se rompió el coche. Entonces, lo que le pasó a Richard ayer, me pasó a mí el jueves pasado, y este tipo de cosas a veces pasan. Pero yo creo que sigue siendo la palabra pertinente que el Señor quiere para nosotros hoy. Y a mí me gustaría que de alguna manera estemos bien alerta a lo que el Señor nos quiere mostrar, a lo que el Señor nos quiere hablar. Está pasando cosas. Sabéis que nosotros vivimos en Tarrasa, y hace una semana más o menos apareció en la ciudad con carteles de una pastora sanadora de Asia, porque es oriental, y estaban invitando a la gente a ir a ser sanados, luego aparecieron los autobuses con carteles que ponía ¿estás preparado para el arrebatamiento? Y yo estaba pensando, a ver, ¿quién sabe lo que es el arrebatamiento? ¿Quién sabe lo que es la posibilidad de que Dios pueda sanar hoy? Que lo puede hacer, pero a veces confundimos. Creo que la confusión es un poco el sello de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y los que hemos vivido en esos ambientes en el pasado, yo por lo menos doy tantas gracias a Dios de mirar atrás y decir: Señor, de cuántas cosas tú nos has guardado. Amén. De cuántas tonterías, de cuántas barbaridades que se escuchan por ahí, de cuántas cosas que pensamos, o que en un momento dado pensábamos que eran la verdad eterna de Dios, y no lo eran. Y cómo el diablo trastorna de alguna manera los énfasis para que todo vaya de mí, de mi bienestar, de mi salud, de mi beneficio, cómo todo gira alrededor de lo que Dios puede hacer por mí, como si yo fuera el centro de este cosmos. Y el centro del universo es Cristo Jesús. Amén. No es que yo sea sano o lo deje de ser, o que otra persona sea sana, o que podamos ser sanos. No va de los beneficios. Si estudiamos la vida de los primeros apóstoles y cómo terminaron, la inmensa mayoría, te darás cuenta de que la vida cristiana no va de beneficios, va de Cristo. El único beneficio es Él. Amén. Si yo separo a Cristo de los beneficios que Él trae consigo, estoy creando un sistema idólatra, espantoso. Estoy creando un sistema falso en el que pongo mi confianza, al que entrego mi ser entero, creyendo que estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y estos sistemas están por todas partes en las iglesias. Estos sistemas en los que yo soy el centro y Dios me quiere sanar, y Dios quiere hacer esto en mi vida, y Dios quiere hacer esto por mí, están por todas partes. Pero yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú crees que aquello que no ha sido unido y orquestado por la cabeza, aquello que no está dirigido, controlado, bendecido, unido por una cabeza que es Cristo, se le puede llamar iglesia?
se le puede llamar eclesía, iglesia del Dios viviente. Porque yo lo que veo, y a lo mejor, mira, de verdad, le digo esto con toda humildad, corrígeme si me equivoco, pero veo, y hace muy poco se lo compartí al pastor, que el mensaje sembrar iglesias, ¿has visto en la Biblia el concepto de sembrar iglesias? ¿Has visto en la iglesia a los apóstoles tratando de crear una asamblea unida mediante la organización? ¿Has visto en la palabra de Dios y a lo largo de tu vida cristiana si muchas de estas asambleas que hay por todas partes giran alrededor de un líder humano o giran alrededor de Cristo Jesús? Amén. Pero conforme se va haciendo más complejo toda esta parafernalia religiosa que hay por todas partes, vamos perdiendo de vista la sencillez y la simpleza que hay en Cristo Jesús. ¿A dónde han llevado todos estos programas y todos estos métodos promocionales de la iglesia en general? ¿A dónde han llevado a la iglesia? Iglesias con una actividad frenética, iglesias que no se sabe muy bien qué es lo que predican, y creyentes en bancarrota espiritual. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la mucha actividad en una iglesia es sinónimo de espiritualidad? ¿Mucha actividad? Eso es lo que pasaba en los días de Noé. Mucha actividad, pero eso no los hacía espirituales. Entonces te hago una matización. Hay un remedio que se llama la cruz. Hay un remedio que es despreciado por muchísimos que así mismo se llaman cristianos. Te digo, y el apóstol Pablo lo sabía y lo decía ya en aquel entonces, que hay muchos que se llaman cristianos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y te digo que por esa cruz el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero viendo este aspecto de espectáculo que se está dando en la iglesia por muchas partes, incluido en donde nosotros vivimos, voy más allá y digo, el mundo religioso me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo religioso. ¿Entiendes lo que quiero decir? El mundo religioso es parte del mundo. El mundo religioso no deja de ser mundo. Gente que no es nacida de nuevo y que tiene toda la apariencia de serlo sin serlo. Pero si por la cruz somos crucificados a los rudimentos del mundo, entonces la cruz ha hecho su obra. Y muchos han dejado rudimentos del catolicismo romano, pero hay muchos que tienen que dejar rudimentos de la iglesia evangélica. De verdades que nos han transmitido, que nos han enseñado, que nos hemos creído, que nos hemos tragado y que tenemos que echar de nosotros. El evangelio no va de ti ni de mí. El evangelio no va de la iglesia. El evangelio va de Cristo y Cristo resucitado. El evangelio va de la cruz y la cruz. Y además dice el apóstol Pablo, tenemos en nosotros sentencia de muerte. La palabra sentencia es respuesta.
¿Sabes cuál es la respuesta de Dios a nuestros problemas? ¿Que vayas a un culto de, entre comillas, sanidades? No. La respuesta de Dios a nuestros problemas es la cruz. Amén. Amén. Pero si tú estás escuchando un evangelio que te invita a mirarte el ombligo todo el santo día, si estás escuchando un evangelio que te anima a poner la mirada en ti mismo, a creer en ti, en tu potencial, ¿sabes cuál es el resultado de eso? Bancarrota espiritual. Porque el evangelio es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el evangelio. Y hemos tenido que pasar reajustes, que sufrir penalidades para llegar a entender esto, porque nos han metido mentiras por un tubo durante muchísimo tiempo, hermanos, porque nos hemos dedicado a leer, lo dijo el domingo pasado el hermano Francisco, nos hemos dedicado a leer literatura cristiana como si fuera la Biblia. No. Pero ¿qué pasa cuando 2 o 3 crucificados se unen en su nombre? ¿Qué pasa cuando una congregación está hecha de verdaderos crucificados? De esos que dice Apocalipsis que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sabes que la sanidad no es lo más importante, que la economía no es lo más importante, que los problemas no es lo más importante, que lo más importante es servirle a Él, honrarle y seguir hasta el final. Eso es cristianismo verdadero. Mira, ¿sabes qué? Para mí hoy día la mucha actividad es una señal clara de la falta de provisión divina. Mucha actividad, ¿para qué? Falta de provisión divina. Es como muchos de los misioneros americanos que los preparan desde su niñez. He conocido unos cuantos, por eso puedo hablar de esto. Y les enseñan, pues, que cuando llegan a países, ya no digo del tercer mundo, sino hay gente que está predicando en tribus, hay gente que está predicando a gente pues, que está viviendo en la selva prácticamente. Y la manera de evangelizarlos era enseñarles nuestras correctas actitudes de Occidente. Enseñarles a comer con cuchillo y tenedor. Enseñarles a ser corteses, a hablar bien. Enseñarles la lengua, el inglés, por supuesto. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Que la gente pues, no conoce a Cristo. Y las agencias misioneras gastan millones y millones de dólares en esto. Conocimos hace, no sé, unos años, unos misioneros americanos. Los conocimos en México y nos invitaron, cuando volviéramos a España, a visitarnos en Madrid. Y fuimos Esther y yo un fin de semana a su casa. Y la esposa abrió su corazón a Esther. Y tenía una consulta semanal con el psiquiatra. Y estaba empastillada hasta las trancas. Y yo digo, ¿qué clase de evangelio, qué clase de autoridad puedes tú tener para predicar el evangelio si estás empastillada? Si la esposa del pastor está empastillada y el pastor empastillado también, pero con su propio ego. Hemos visto y hemos vivido, tenido por un lado la desgracia y por otro lado el gozo también, porque se aprenden tantas cosas, de vivir y de pasar y de sufrir. Pastores que eran lobos. Lo hemos visto, gente que demandaba mañana, tarde y noche, demandaban el dar cuentas como si fueran la cabeza, como si fueran mediadores. Y sabes que el hermano Francisco lo dijo también este domingo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Amén. Y damos cuenta, por supuesto que damos cuenta a los pastores, pero por amor, no por obligación, no porque es una ley, es porque el Señor ha puesto en mi corazón de obedecer a nuestros pastores. Y también dice la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y luego imitar su fe. Pero a estos le daban la vuelta a la tortilla. Hemos visto esto. Hemos visto, y de esto no hace tanto tiempo,
no sé, ahora unos 15 o 20 años, nos invitaron nos becaron para estar en una escuela bíblica cuyo pastor y líder principal era un hombre muy conocido, un inglés pero afincado en Estados Unidos muchos años. Y fuimos allí, y a los 2 o 3 meses de estar allí ya habían puesto en un mapa mundi, ya habían puesto punto de visión de esta denominación en Almería, España. O el hijo de un pastor que nos decía, Dios, el hijo de un pastor y líder de una denominación, que nos decía, Dios le regala iglesias a mi padre. ¿Cómo? Dios le regala iglesias, ¿pero esto qué es? Hermanos, esto es sencillamente la confusión de los últimos tiempos. Y esa confusión se llama cosmos religioso. Está por todas partes. Como nos hemos deleitado, nos hemos gozado y hemos sabido desde hace mucho tiempo que venir a Barcelona por cuestiones laborales era realmente anecdótico. ¿Tú crees que Dios nos trajo a mi familia aquí por una cuestión laboral? No. Si ya en el año 85-86, estando yo en Gerona, el Señor me dijo que volvería a traerme a esta tierra. Pero bueno, los que lleváis menos tiempo quizás no lo hayáis visto, pero estas cosas están por todas partes, y el gozo y el deleite es mantenerse libre de toda esta basura. Aleluya. El gozo y el deleite es que la literatura que entra aquí entra con el control, no como en las librerías evangélicas, que tienes libros de nueva era, entre comillas, cristiana, junto con libros cristianos, supuestamente cristianos. Familia que tenemos aquí, que lleva años y años y años en el Señor, que podrían estar dando lecciones espirituales, y se tragan unas doctrinas, unas teorías, y hemos tenido que aguantar que nos digan, si vosotros no pasáis por esto, no sois unos cristianos completos. ¿Cómo? Por una terapia inventada por un ex jesuita dedicado de manera amateur a la psiquiatría y al psicoanálisis. ¿Cómo? Pues esto está aquí en Barcelona, hermanos. Esto está aquí. Lo veréis, se llama la terapia de las constelaciones. Esto está aquí. Me pasa un escalofrío por todo el cuerpo al decirlo. Y esto es el resultado de separarse de la provisión de la cabeza y del crecimiento de Dios para tragarse las tradiciones o las enseñanzas o las mentiras, que porque son novedosas y son alternativas, pues bueno, vamos a ser cristianos alternativos. ¿Tú crees que existe en la palabra algo así como un cristiano alternativo? No. Si quieres ser cristiano, prepárate para morir. Muy bien. Eso es lo primero. Si quieres servir a Cristo, prepárate para morir. Amén. Y no hay más. Amén. ¿Sabes? Así es. Esa es una de las certezas más grandes que puedes tener. Amén. En estos últimos tiempos. Acabamos de terminar de leer Apocalipsis y me llamaba la atención que testifica en Apocalipsis de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y no solamente los decapitados, sino de los muertos por el testimonio de Jesús. Y esta es la realidad. Hay tantos hermanos dando la vida, y no necesariamente te tienes que ir a Corea del Norte.
Hace una semana hubo una matanza de hermanos tuyos en, no recuerdo qué estado de México, pero lo puedes ver. Cristianos masacrados por su fe. Pero claro, esto no te lo va a decir, el mundo religioso no te va a decir nada de esto. Porque el mundo religioso te invita y te enseña y te dice que no tienes que pasar por nada de esto que... Ay, Señor. Los primeros apóstoles no tenían las revelaciones que tenemos hoy día nosotros. Es lo que hay. Y en medio de todo esto, los cristianos nos cansamos. Los cristianos nos cansamos. El otro día lo puse en el grupo de WhatsApp. Hay unos versículos en Proverbios, capítulo 3. Y en casa estamos leyendo la palabra. Yo leo las Américas y Esther lee la textual. Y es bastante enriquecedor ir leyendo y comparando una versión con otra. Y me encantó lo que ponía la Biblia textual. Dice el capítulo 3 de Proverbios, versículo 11. Algún hermano con voz fuerte y potente que se ponga en pie. Venga, Samuel. Proverbios 3 del 11 al 13. Proverbios 3 del 11. 11 al 13. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Vamos a coger estos dos versículos como un todo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento, dice la Biblia de las Américas. El hombre que haya sabiduría y que adquiere entendimiento. Pero justamente detrás dice, hijo mío, no rechaces la disciplina o el castigo del Señor. Dice, porque ni aborrezcas su reprensión. Me gusta mucho más como lo dice la textual. Ni te fatigues de su corrección. Y esta es la exhortación que el Señor trae en esta tarde a su iglesia. Son tiempos donde si se nos deja sin disciplina, malamente. Son tiempos que necesitamos directamente la disciplina del Señor. Y me he molestado en buscar el concepto de disciplina, y es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo. También otro concepto es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen hacia ciertos resultados. Amén. También es sinónimo de guía, de método, de instrucción, de orden. De ahí viene una persona disciplinada, pues es una persona ordenada, de orden. Es una persona metódica, es una persona instruida. Bien, la textual habla aquí de castigo, pero si utilizamos la palabra castigo tiene una connotación negativa. La disciplina como guía no tiene esa connotación negativa, pero ¿cuándo identificamos la disciplina del Señor como castigo? Cuando juzgamos su disciplina como algo negativo. Pero si tú juzgas a Dios, ¿te das cuenta de en qué posición te estás poniendo? Y muchos cristianos juzgan a Dios. Pero la disciplina bíblica, si yo respondo como Dios quiere
que responda cuando estoy bajo la disciplina del Señor, bajo la mano poderosa de Dios, lo más que puede pasar es que me haga polvo. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere hacer de mí. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer de mí. Si tú rechazas la disciplina y te cansas, porque no estoy hablando ahora de cualquier tipo de disciplina, sino que estoy hablando de algo que te está corroyendo un día, otro día, una semana, un mes, un año y más años. Es como, por ejemplo, la necesidad de orar por un hijo que no es convertido. Pues es algo así como que llega un momento en que te puedes hartar de orar por él y decir, ya está, escuché el testimonio de una madre que se hartó de orar por su hijo. Y yo conozco al hijo y la verdad es que no puedo condenar a su madre por eso. Pero bueno, la oración nunca cae en saco roto y ese chaval se convirtió y hoy en día es un hermano precioso. Pero puede ser otra clase de disciplina, puede ser las finanzas, y una semana, y otra semana, y un mes, y otro mes, y un año, y otro año. Señor, ¿dónde están los lugares espaciosos que tú has prometido para mí? Señor, ¿cómo voy a ensanchar las estacas de mi tienda si no tengo ni tienda? Y puede que llegue un día que te levantes por la mañana y digas, pro. No digas pro jamás a Dios. No digas pro. A veces la actitud del corazón es decir, basta ya. Y la peor clase de disciplina es que Dios se aparte de ti. Es lo peor que te puede pasar. Así que, hermano, si dice la palabra que somos disciplinados para participar de su santidad, es porque el Señor lo que quiere es tener una comunión contigo como jamás la has tenido antes. Y esa comunión viene de ser machacado, de ser golpeado, de ser triturado. Dice Proverbios que la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Pero también dice aquí que no te fatigues de la disciplina, que no aborrezcas su reprensión, que no te canses de su corrección. ¿Estás pasándolo mal por circunstancias adversas en tu vida? Pues ¿sabes qué? Haz oración y pídele al Señor que te dé gracia y que te guíe por el Espíritu para orar por ti mismo. Dile al Señor que te ayude a orar por ti. Dile al Señor que te ayude a no ser engañado por tu propio corazón. Dile al Señor que te libre de ti mismo. Amén. Amén. Yo sé lo que te estoy diciendo porque yo he pasado por ahí. Amén. Y jamás en mi vida querría volver a vivir ese tiempo. Pero disciplina es instrucción y es enseñanza. Y mi pregunta es, ¿hay algún cristiano que haya llegado a tal clímax de conocimiento de Dios que ya no necesite más conocer y crecer en ese? No, ¿verdad? Pero sí que hay cristianos que actúan de esa manera. Los que se cansan de su disciplina, los que aborrecen su disciplina. Vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, estoy leyendo de la vida de las Américas. Hebreos 12, del 1 en adelante, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, para que no os desaniméis, para que os alentéis. Todo lo que Dios quiere transmitirte cuando estás bajo su disciplina, ¿sabes qué es? Es restaurarte a una relación más profunda, a una entrega, a una revelación más profunda de su persona a tu corazón. Y eso es precisamente lo último que tú crees que Él quiere conseguir a través de la disciplina. No os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y hoy al mediodía estábamos solos porque Daniel, nuestro hijo, estaba trabajando. Y estamos compartiendo que si un niño tan difícil, tan complicado, no hubiera tenido la más mínima disciplina, no sabemos dónde estaría hoy. Pero ahora lleva 1 mes y medio trabajando, lleva el curso muy bien porque sigue estudiando, prácticamente ha aprobado todo, y lo ves y da gusto verlo. Pero ha sido una ardua tarea tener que impartir la disciplina a nuestro hijo y tener que decir, por aquí no puede ser. Y esto es algo que como padres, los que sois padres, y especialmente los que sois padres jóvenes, tenéis que tenerlo muy, muy claro. Hoy día, con toda la parafernalia satánica en contra de este tipo de mensaje, la disciplina se ve como algo negativo, como algo innecesario, como algo por lo que si disciplinamos con azote a nuestros hijos pequeños podemos terminar en la cárcel. Así es. Pero sin embargo dice aquí que Dios, nuestro Padre, azota a todo el que recibe por hijo. Así que si tú no estás siendo azotado, si tú no eres azotado, tendrás que plantearte si eres hijo. Aleluya. Amén. Tendrás que plantearte si eres hijo. Y sabes que cuando eres corregido por el Señor, Dios está forjando una humildad que espera de sus hijos. No ir por... De verdad, esto es un oasis. Esto es un oasis. Pero Barcelona y España y el mundo entero está llena de supuestos cristianos con una cabeza más grande, con una cabeza tan envanecida. Si el Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia por lo que padeció, ¿quiénes somos tú y yo para decirle a Dios que no nos azote? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a Dios que estamos hartos del horno en el que nos ha metido? Sino que lo que tenemos que hacer es, si alguno sufre, dice, encomiende su alma al fiel Creador. Espere en el Señor, crea en el Señor, clame al Señor y reciba la gracia necesaria. Amén. Ser corregidos nos demanda de nosotros una humildad tremenda. Y yo prefiero, pero bueno, para esto no es... Esto aparentemente se puede convertir en un cliché o puede ser una realidad dramática en tu vida. Si es una realidad dramática es porque te has dejado golpear a base de vida. Y no es lo típico. Pero es preferible que llegues a mirarte a ti mismo y decirle al Señor, muéstrame la basura que tú ves en mí, para que nunca más
te jactes de lo que eres, como si lo que has llegado a ser en Cristo Jesús fuera fruto de tus propias fuerzas. Como si el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, el participar de la naturaleza divina, el nombre nuevo te lo hubieras dado tú a ti mismo. Pero si aceptamos y recibimos la disciplina, ¿sabes qué nos pasa? Por lo menos a mí me pasa esto, que cada día soy más consciente de lo ignorante que soy, de lo poco que sé, del temor que me produce estar aquí detrás, porque tú es muy fácil. Pero la esposa del pastor dice, este púlpito es muy difícil, sí. Es el más difícil en el que yo he estado en toda mi vida. Y hay quien pues ha hecho clichés de verdades de la palabra de Dios. He escuchado a gente decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y confunden la cuenta bancaria con Cristo. Confunden la capacidad y la capacidad humana y los títulos humanos con Cristo. Dios amó cadáveres. Éramos lo que éramos y Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En delitos y en pecados. Y yo soy sanado y librado de mí mismo cuando dejo de mirarme al ombligo y miro al Señor y digo, Señor, si tú no haces este desastre, como dice el hermano Jimmy, si tú no te conviertes en el capitán de este naufragio es ya un pecio podrido en el fondo del mar. Vamos a ir a Isaías 57 y ya vamos terminando.